hay que hablar. Hablar de nuestros deseos, hablar de lo que nos duele, lo que nos hace felices, lo que nos avergüenza, lo que nos da miedo. Traemos tanto dentro, silenciado y secreto, tanto no dicho. ¿Cómo hablar de lo velado, de lo oculto, de lo que nos mueve? Las palabras que nombran tienden puentes y construyen futuros. Ayudan a escucharnos y respetarnos. Cada cabeza es un mundo, una munda. Somos cada una, uno, tan singulares y tan diversos. Conversemos de eso y de casi todo, abiertamente. Hola, soy María Teresa Priego. Bienvenidas, bienvenidos a Abiertamente. Nuestro tema de hoy, la gordofobia. Los movimientos por el respeto a las diversidades corporales comenzaron desde los años 60 y 70. Ya en 1978, la psicoanalista Susie Orbach publicaba La gordura es un asunto feminista, cuestionando las exigencias en relación con el cuerpo que se imponen, sobre todo a las mujeres. Pero han sido sin duda el Internet, las redes sociales y la masificación de los movimientos de mujeres lo que han permitido la visibilización, ustedes disculpen, de una forma de discriminación que está tan naturalizada. Es más que tiempo de cuestionarla a fondo. Hoy conversamos con una especialista en el tema, Erika Bull Hernández, doctora en arte y diseño por la UNAM, artista visual, activista gorda y performancera, directora de la Proyecta Cuerpa Lab. Quédese a compartir nuestro fetiche y las sugerencias de libros y películas. Comencemos con las palabras de Roxana Gay en su libro Hambre, Memorias de mi cuerpo, y cito: cuando tienes sobrepeso, tu cuerpo se convierte en un asunto de dominio público en el ámbito familiar, como con los amigos o con personas desconocidas. Auténtico sufrimiento vivir en un mundo incapaz de dar cabida a los cuerpos con sobrepeso. Todas las personas corremos el riesgo de ser discriminadas y toda forma de discriminación es cruel e inaceptable. La interiorización de la falsa superioridad que implica el acto de descalificar a alguien por sus orígenes, religión, color de piel, clase social, orientación sexual, características corporales, está en el centro mismo de uno de nuestros más graves problemas como sociedad. Los estereotipos de lo que es deseable y aceptable en los cuerpos los traemos por dentro. Suponemos que todas las personas tendrían que ser más o menos delgadas. Es más, nos otorgamos el derecho a exigirlo. A la dificultad para aceptar la diversidad y el derecho de las personas a ser como son, se suma otra característica muy propia de nuestra cultura: la frecuente falta de respeto a los límites en nuestros vínculos familiares y sociales. La indispensable separación entre una persona y otra. El límite básico del respeto marca que no tenemos derecho alguno, cuando no hay daño a terceros, a intervenir en la libertad de otra persona y violentarla. Intentemos recordar qué hemos sentido cuando nos discriminan, cuando nos descalifican por cualquier diferencia que sea la nuestra. Quizás si lo tenemos presente, podremos guardar silencio la próxima vez que estemos a punto de invadir la intimidad de otra persona para herirla. Bienvenida nuestra querida Erika Bull, activista gorda. Hola Erika, buenas tardes, me da mucho gusto que estés aquí. Hola María Teresa, para mí es un gustazo venir a tu programa, que había esperado mucho, por cuestiones de tiempos no había podido hacerlo antes, pero bueno, pues ahora hasta festejando. Sí, logramos que vinieras. Yo te quería preguntar una cosa que leía antes, escuché de ti antes de ponerle el nombre al programa. Tú dijiste, no estoy tan de acuerdo en que se use gordofobia porque es gordo-odio. ¿Me explicarías por qué? Sí, mira, gordofobia es este término que ya se adoptó por cuestiones de nuestras ancestras, activistas gordas, de cómo ha venido el proceso y porque tiene una potencia inmediata, ¿no? O sea, decir gordofobia y ya sabemos de qué se está hablando. Sin embargo, cuando empecé en cuestiones de investigación formales, sí, y me metí como ya a desglosar los términos y vi la palabra fobia como una enfermedad dentro del diccionario de las enfermedades psiquiátricas, pues ahí viene como una descripción muy clara de la fobia es el miedo irracional a cierta cuestión. Y hasta ahora no hemos encontrado realmente que exista una fobia hacia las personas gordas, ni tampoco una fobia real a ser gorda. Entonces,
A mí me parece que fobia lo que está haciendo es ocultando Matizar. un poco, matizar la palabra odio, porque decir odio pues sí genera cierta violencia, y decir eres un gordo odiante, pues también, ¿no? Sin embargo, yo prefiero que quede muy claro de qué estamos hablando y que es una persona que odia a los cuerpos gordos y odia ser gorda. Entonces, para mí, gordo odio sería el término que tendríamos que utilizar. Pero me imagino, Erika, que hay toda una gama, ¿no? Hay quien odia y creo que hay, y me sumo a esas personas quienes hemos sido irresponsables e insensibles muchas veces, ¿no? Yo viendo tu trabajo, leyendo a Roxane Gay, realmente me he sentido muy avergonzada de mi banalidad en la cantidad de veces que a amigas que además de verdad quiero mucho, les he hecho comentarios. Me he tomado esa libertad. Entonces, cuando veo tu trabajo, cuando escucho lo que tú dices, tú hablas de esa invasión continua del cuerpo. O sea, sales a la calle, las personas se sienten con derecho a meterse contigo, ¿no? O sea, vas al dentista y se mete con tu peso, en fin. Creo que hay una cuestión aquí bien importante y es, estamos en un momento histórico donde las correcciones políticas y las correcciones del lenguaje son posibles. Y entonces creo que un poco ver hacia atrás es justamente para que podamos hacer esta corrección. El problema es que ya que vivimos este momento, no lo hagas. Porque ahorita me dices, sí, me sentía muy avergonzada, pero sí, en mi casa también, ¿no? O sea, me insistían con la cuestión de la comida, con la cuestión de la dieta, con todo esto. Y Ok, entonces comencemos por ahí, la infancia y la familia. sí, la infancia y la familia es por tu bien y es una cuestión cultural. Es una cuestión, o sea, no es que lo hagan por mal. Es por tu bien, adelgaza. Porque ya se informaron con algún médico, porque no tienen lecturas correctas. Los médicos en general tienden a patologizar lo que es el cuerpo y a decir un cuerpo gordo es un cuerpo enfermo, y ya llegamos al punto donde la gordura por sí misma se convierte en una enfermedad, ¿no? Que aparte tiene grados. O sea, eres con sobrepeso, obeso mórbido, y así vamos subiendo, ¿no? Entonces, imagínate que tu mamá sabe esto porque el médico se lo dijo y te ve que empiezas a subir de peso, o que ya por naturaleza, porque hay mucha gente que nace pues ya con peso, dice, no, hay que ponerte a dieta, y empieza ese estigma con los hermanos también que van a la escuela y que entonces ejercen estas violencias escolares, estas presiones, y esto de tener lástima, ¿no? Pobrecita, mi hermano, mi hijo está gordo. Y entonces entra ese conflicto familiar, ¿no? Donde hay una persona gorda que nadie quiere, o una familia de gordes también, que se sienten acosados y violentados por los vecinos, por la otra parte de la familia que quizás no es gorda, por los profesores y por el sector salud. Y esos comentarios, por bien intencionados que sean, y muchas veces no lo son, pues se viven como una forma de desamor, es acoso, es hostigamiento. Es hostigamiento y es muy, muy doloroso, porque finalmente el pretexto es lo hago por tu bien, lo hago por tu salud, pero sabemos que la salud tiene que ser integral. La salud es corporal, pero también es mental. Por supuesto. Y entonces imagínate que estás comiendo y te dicen, no te voy a servir 2 platos porque estás muy gordo. Uf, ¿no? O, por ejemplo, yo siempre tomé agua de limón sin azúcar. Toda mi vida, porque era como, no, es que tu tío, que era médico, dice que vas a engordar más. Entonces yo tenía que tomar esa cosa insípida, horrenda, de niña, como un castigo
para no engordar. Y finalmente eso se convirtió en una violencia y en un dolor que cargué muchos años, ¿no? Y pareciera insignificante, como, No, no lo ay, es. pobrecita, ¿no? No, Pero no lo es. ese es solo un ejemplo de todo un circuito de cosas que tenía que hacer. No, porque es muy doloroso y no tiene nada de superficial, porque al final de cuentas todas las personas somos muchas cosas. Entonces, que se estén concentrando en cuánto pesas, ¿no? Cuando tienes tanto por aportar a la vida y al mundo, pues sí se me hace muy doloroso. ¿Y qué pensabas tú de niña? Fíjate que tuve una infancia complicada. Bueno, de la infancia a la adolescencia, híjole, yo creo que fui a un colegio particular, pero yo creo que, pues yo fui niña en los 70s, ¿no? Y entonces, pues no había esto de contra el bullying, contra... Sí. Y entonces, bueno, pues me pegaban por todos lados, ¿no? Incluso había agresiones físicas, siendo una escuela donde se pagaba, ¿no? Y al final esto generaba en mi conductas, pues, de respuesta. O sea, entonces yo también era una niña violenta, yo también era una niña que confrontaba. Y llegó la adolescencia y ni me digas, o sea, porque pobre de mi madre y de mi abuela, que habrán sufrido porque, pues sí, era confrontación tras confrontación. ¿Y hubo alguien con quien tú pudieras hablar, con quien tú pudieras decir todos estos señalamientos alrededor de mi cuerpo a mí me duelen? No, fíjate que hay una cosa y es que no tengo hermanos, soy lo que le llaman hija única. Y pues también vengo de una familia de puras mujeres, de un matriarcado, y entonces madre trabajadora y abuela en casa. Y la brecha generacional entre la niña y la abuela, pues no permitía estos diálogos, ¿no? Y entonces para ella era como, ya la están molestando, voy a ir a la escuela a reclamar. O sea, esa era la solución, no tenían como la capacidad de hacer este encuentro, de decir, bueno, ¿qué te está pasando? O sea, para ella no había esto, ¿no? Yo creo que ella misma no lo vivió así en su infancia. Y entonces, pues era también como, pues lo voy a solucionar como se pueda, ¿no? Bueno, pero iba a la escuela. Lo que pasa es que la escuela quizá no hizo nada para protegerte. No, la escuela lo tenía muy claro. La escuela sabía qué pasaba. Un día me solté llorando, recuerdo, con una profesora y le dije, es que nadie me quiere porque soy muy gorda, no sé, iría como en cuarto de primaria, algo así. Y la profesora era gorda y entonces me dijo, pero no, yo también soy gorda, mira. Y me tranquilizó, pero esa fue la única plática que yo creo que tuve con una profesora. Y a la escuela, con el tiempo, con los años, ya que me volví una pesadilla, pues le pareció más fácil decir no te vuelves a inscribir en esta escuela a solucionar un problema que después se acrecentó con otros estudiantes, y es una escuela que tiene fama de eso, ¿no? O sea, no ha podido controlar eso porque, claro, fue una burbuja que fue creciendo. Te voy a interrumpir tantito, vamos a ir a un corte y después regresamos con nuestro fetiche. Abiertamente, continuamos. Abiertamente, regresamos. Pues el fetiche de hoy es de un artista que conocí precisamente espiando a Erika, investigando su vida y obra. Ella habló de esta artista y me gustó mucho. La obra se llama Yolanda, la escultora es alemana, es Miriam Lenk. Ella dice, cito, trabajo figuras de mujeres porque estoy fascinada por la feminidad. Quise crear una figura arquetípica femenina para todas las mujeres, miren qué importante, que tienen la sensación de no encajar. Es como una invitación a entender, no tienes que encajar. Lo que importa es el aliento vital que habita en todos los seres. Existen distintas versiones de Yolanda en diferentes tamaños. La que vemos está frente al lago de Constanza, del lado de Alemania. Miriam Lenk creó una serie de 16 esculturas que se llama Señora Gorda. La mujer, cito, según nos explica la autora, que ocupa el espacio disponible
y no se preocupa por las objeciones. La mujer que confía en sí misma. Me encantó toda la actitud de Yolanda. Sí, creo que es una pieza hermosísima porque se deja ver. Normalmente te enseñan a que las corporalidades gordas deben de esconderse. Y en cambio, esta pieza es la mujer mostrándose completa y sin ninguna vergüenza. Y eso es bien importante. La representación es importante. Por supuesto que es importante, pero volvamos entonces, tú tuviste la oportunidad con una profesora de que se acercara a ti. Entonces, ¿te sales de esa escuela? Sí. ¿Y qué sucede después? O sea, ¿en qué momento tú te sentaste y dijiste, me están haciendo sentir mal por esto y no es justo? Fue en la universidad. Ya había pasado mucho tiempo y en la universidad yo estudié en la Facultad de Artes y Diseño ahora, antes ENAP, antes Escuela Nacional de Artes Plásticas, y estudié artes. Y ahí empiezo a hacer una práctica que se llama performance, que es justamente ocupar el cuerpo, ¿no? Explícanos en qué consiste. Es el arte de acción. Y entonces somos estos artistas que usamos el cuerpo, la cuerpa como un soporte artístico. Entonces, pues lo pintamos o le hacemos cosas, lo transformamos, en fin. Y generamos acciones con él. Entonces, ahí descubro que existe esto, aparte de pintar, de hacer grabado, o sea, descubro que existe esta forma de hacer arte y me quedo encantada, a mí me encantó. Pero qué interesante, o sea, es como si en algún lugar te hubieras dicho, esto por lo que me hacen sufrir va a ser mi herramienta de trabajo, justicia poética. ¿No? Sí, bien interesante, pero aparte era un tiempo en el que me sometía a dietas súper fuertes para estar delgada o lo que se consideraba delgada, ¿no? Una delgada a fuerzas, una delgada postiza, porque realmente comía muy mal. Háblanos de las dietas, porque eso lo he oído mucho, todas estas dietas torturantes, y después la vuelta a subir de peso, la culpa, el reproche. Pues mira, esto de las dietas yo creo que empieza justamente cuando salgo de la preparatoria y mi mamá también es una persona gorda y entonces a ella le recomiendan un médico de estos que dan pastillas y pues nos vamos juntas, ¿no? Como vámonos a ponernos a dieta con el médico, ¿no? Y pues quién sabe qué pastillas nos daba, que se caía el pelo, nos tenía así súper alteradas. Y era como estar bajando y estas dietas donde solo desayunas un café con un pan y luego comes puras grasas y en la noche otro pan con otro café. Y pues claro, o sea, de que bajas de peso, pues bajas de peso, ¿no? Mal alimentada, dormía mal, porque en la noche recuerdo que tenía hambre y entonces dormía mal porque Pero quería comer. ¿Tú tenías ganas? ¿Te parecía importante adelgazar? Claro. ¿O se te caía encima la imposición? ¿Sí te parecía importante? Sí, sí me parecía muy importante por cuestiones estéticas, no porque me sintiera mal, sino porque ya había pasado tanto acoso, tanto bullying, tenía muchas compañeras muy delgadas, la ropa que vendían y que estaba de moda, pues era ropa pues para chicas muy, muy flacas, ¿no? Pues las modas que estaban en ese momento, ¿no? Yo quería entrar en ellas. Vamos, eres una joven, entre adolescente joven, donde quieres hacer lo mismo que tus compañeras. Entonces, sí, obvio, era una necesidad querer estar delgada, parecerme a ellas y parecerme a la de la televisión. O sea, eso era muy importante. Ahí pues ya eran los 80s, ¿no? Entonces, pues es cuando empieza también el movimiento de modelos extremadamente delgadas. Sí. O sea, entonces pues esa era la información que a mí me llegaba. Sí, Twiggy verdaderamente era inquietante el nivel de delgadez. Sí.
Y entonces, pues bueno, mi mamá en esto, donde también me está viendo que no me queda la ropa, que estoy sufriendo, que mis amigas tenían un novio como si eso fuera lo más importante del mundo, y entonces yo quería tener un novio, pues obvio no tenía ningún novio porque era ese estigma de, pues, ¿cómo voy a salir con una gorda, no? Entonces me lleva muy inocentemente con estos médicos, y el médico acabó cerrando los consultorios porque creo que se le murieron pacientes, o sea, a ese grado. Súper peligroso. Actualmente hay un día de la no dieta que realmente festejamos y celebramos porque nos hace daño. Yo creo, no se trata de decir si estás gorda no hagas nada, se trata de si estás gorda y te sientes mal, pues puedes buscar una situación donde hay una alimentación que te favorezca para sentirte bien. A lo mejor no bajas de peso, porque puede ser que tu metabolismo sea lento, o sea, hay 1000 razones. Pero siéntete bien, o sea, siéntete bien de salud, eso es lo importante. Y siéntete bien contigo. Contigo. Fíjate que yo quería ver tú qué opinas, porque está este movimiento de cuerpo positivo, ¿no? Que casi siempre lo ponen en inglés, body positive. Body positive. Pero a mí hay algo que me inquieta un poco. Y es que de repente la tendencia no es solo acéptate como eres, sino que siento que sostiene esa obligación de ser bellas, que siempre ha sido un agobio para nosotras las mujeres, ¿no? Sí. Ese es un punto del movimiento este. Y la otra, que cuando suben imágenes, la mayor parte de las veces, sí son mujeres que no tienen el peso del estereotipo de belleza, pero siempre son muy jóvenes y siempre tienen unas caras espectaculares y súper occidentales. Entonces yo veo una contradicción profunda hacia adentro de este movimiento. ¿Tú qué opinas? Sí, yo no estoy de acuerdo con el body positive. O sea, eso para mí ha sido como un poco romper lo que hemos estado trabajando desde hace muchos años, porque el activismo gordo finalmente apostamos por los derechos. Exacto. Por los derechos de las corporalidades. El body positive está apostando o está poniendo más atención a siéntete bonita, pero bonita como marca el canon estético que debes de ser bonita. Y ese bonita, pues no cabe muchas veces, ¿no? O sea, sí, pero además, ¿por qué ser bonita seguiría siendo la aspiración máxima de las niñas, las adolescentes y las mujeres cuando tenemos tantas otras cosas, tantas riquezas interiores? O sea, sí. Eso me perturba un poco de las campañas que hacen. Creo que ya tiene que ver una cuestión de capitalismo. Caímos como todo, lo absorbe el capitalismo, ¿no? O sea, y entonces... Sí, todo se lo devora, sí. Una manera de devorar el activismo gordo es esa. Y de despolitizar un poco, ¿no? También. Claro, por supuesto. O sea, a la hora que el capitalismo interviene, despolitiza. Entonces, despolitiza eso, pero también vende. ¿Y qué vende? Vende ropa. O sea, este body positive trae muchas influencers, estas chicas o chiques o chicos que se ponen en las redes y que empiezan a dar mensajes muy lindos. Estos son los influencers. Y empiezas a ver las marcas de ropa. Esta marca ya hace ropa talla muy grande. Esta ya hace talla no sé qué. Y se va mezclando el mensaje con ahora voy a esta tienda departamental y me pongo esto. Entonces, está muy bien. Es una batalla ganada, sí. De acuerdo. Que haya ropa grande es una batalla ganada. Totalmente de acuerdo, a favor, bien. Pero no es en lo que nos tenemos que quedar. No es lo único, no es lo más importante. Y tenemos que profundizar. O sea, yo sí invitaría a que estas chicas que tienen este foro tan amplio de seguidores y seguidoras nos ayudaran realmente, porque ya es tiempo de que tengamos, por ejemplo, iniciativas de ley, ¿no? O sea,
para preservar nuestros derechos. Ya es tiempo de que hagamos algo con cuestiones como el transporte público. Dinos, sugiérenos, porque no necesariamente sabemos. Por ejemplo, el transporte público es un problema para las personas gordas. Desde lo alto que es el escalón y el tamaño del asiento. Los camiones tienen un poquito más ancho el asiento, el camión actual, y aún así no cabemos bien. Lo que se llama el pecero, la ruta, este tipo microbús, a veces de verdad vas a la mitad sentada. O sea, no cabes, no te caben las piernas, no te cabe nada. Y ese es un derecho. O sea, el transporte es un derecho que tenemos. O sea, lo que tú estás proponiendo es que hubiera espacios que permitieran que las personas que no pesan lo que se supone que hay que pesar pudieran ir cómodas. Exactamente. Esa es una de las propuestas. Lo que yo creo que también un tema que hay que atender como una emergencia es en el sector salud. O sea, el sector salud lo está haciendo muy mal con las personas gordas. Perdón, sector salud, pero así es. Y desde la pandemia hemos tenido este incremento de gordodio público. Y esto se contagia, ¿no? Te detengo un tantito. Claro Es que sí. bien importante lo que estás diciendo. Ahorita vamos a ir a un corte y regresamos. Abiertamente, continuamos. Abiertamente, regresamos. Qué bueno que siguen con nosotros y el tema de hoy, gordofobia. Erika, nos estabas hablando de lo que tú consideras problemas del discurso desde el sector salud mismo, ni más ni menos. Sí, mira, hay desde el más básico, que a mí, yo soy usuaria de salud pública y voy cada mes porque es un derecho. Y desde el más básico, que es, está muy gorda, me preocupa su salud, váyase a tomar los signos vitales. Y entonces esto que le llaman baumanómetro, Al que te ponen acá el y que te ponen en el y brazo, aprietan. pues no me queda, ¿no? O sea, no cierra. Es una talla única. Pues hay muchas tallas porque yo tengo en casa uno que compré en una farmacia y que me queda perfecto. Pero el que ellos usan, En el hospital no hay. no, es el más pequeño que puede haber. Entonces, la presión siempre está alterada, nunca sabes cuánto es tu presión. La estadística, ya voy a empezar con mis estadísticas, lo siento. No, te lo La agradezco. estadística dice que México tiene un 75% de personas gordas. Un poco falseada esta estadística porque, por ejemplo, cuando tienes lo que le llaman sobrepeso y son 2 kilos, ya automáticamente en la encuesta el médico pone, tienes sobrepeso. Entonces, bueno. Pero vamos a suponer esta encuesta como cierta, como certera, de 75%. Si les importara nuestra salud, habría medidores de presión del tamaño de los brazos para gente gorda, porque somos un ejército de personas gordas. O sea, 75% de una población es un número enorme. Y tú me estabas diciendo, por ejemplo, cosas graves como, por ejemplo, los cinturones en los aviones. Los cinturones en los aviones, hay 2 versiones en la que pides el cinturón y la azafata es como, pero ¿por qué lo necesita, no? O sea, debió de haber pedido doble asiento. Y el otro es las aerolíneas, muchas de las aerolíneas mexicanas todavía no lo tienen. Lo pides la extensión y no la tienen. Entonces es como, pues ¿cómo no vas a tener algo si el 70% de la población es gorda? O sea, es algo que tendrías que tener a fuerzas. Pero además, fíjate, creo que fue a Piñeiro, la activista, que se lo leí, algo que me impresionó mucho, y dijo que de ella de repente se dio cuenta que era como pasar su vida, como lo que escuchaba era
tu verdadera tú está escondida dentro de ti y es una mujer delgada, entonces tú tienes que matarte de hambre, no porque ella pues simplemente tenía problemas para adelgazar, para que esa verdadera tú salga. Y a mí me impactó muchísimo que nos tomemos la libertad de decirle a otra persona, hay otra tú. Y todo el mundo te lo dice. Lo más chistoso es eso, ¿no? Es, mira qué bonita, échale ganas, mira qué inteligente, como si la gordura borrara todo hubiera un borrado de todo lo que hacemos, ¿no? Reducirte a una cuerpa cuestionada. Exactamente. Sí. Y entonces es tan inteligente y si estuvieras delgada, imagínate que el trabajo que tendrías. No, bueno, yo quiero tener ese trabajo sin ser delgada, ¿no? O sea, yo quiero tener el empleo que merezco porque soy una doctora y toda mi vida estudié y hago cosas, realmente soy una persona muy trabajadora y ¿por qué no voy a tener ese empleo? ¿Por gorda? O sea, ¿cómo es esto? Fíjate que Juan Carlos, el productor de Abiertamente, me mandó en la mañana, porque estábamos con el tema, una nota de Gran Bretaña que me dejó impresionadísima. Los servicios de salud van a dar inyecciones y vacunas gratuitas a las personas que estén desempleadas y que tengan el peso que no se considera que debe de ser, a manera de que adelgacen para que puedan conseguir trabajo. Así es. Me impresionó enormemente. Sí, eso es como parte del gordo-odio, una violencia increíble, pero también, sí, déjame decirte que en pandemia nos pasó. O sea, cuando empezaron con sus grupos de hay que no salgan a la calle, el doctor Gatell, las personas que mencionó todo el tiempo y a las que atacó todo el tiempo como no hay que salir a la calle, eran las personas gordas. O sea, más que los ancianos, o sea, la pandemia nos enseñó que morían personas delgadas y gordas. Claro, y de todas las edades. Y entonces ahora la justificación de que haya muerto tanta gente es porque, claro, pues somos un país de gordos, entonces, ¿cómo no se iban a morir tantas personas, no? ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿por dónde nos están agarrando, no? A eso es a lo que voy con los derechos que tenemos que tener. No, por supuesto, y a lo del cinturón y a todas esas cuestiones prácticas. Esta Roxana Gray, por ejemplo, cuando cuenta que ella es conferencista, es una académica, y la invitan a dar una conferencia y le ponen una sillita así como del kinder, ¿no? O sea, quiero decir, es una falta de respeto tremenda ponerla en esa situación incómoda. Yo quisiera volver a un poco a lo que ha sido tu experiencia íntima. Por ejemplo, tu libro. Tu libro es autobiográfico. Sí. Es un libro, como soy artista visual, es un libro de dibujas. Se llama Cuerpa, herramientas para una gorda rebelde. Y justamente son una especie de alter ego, que son dibujas de mujeres gordas haciendo diferentes actividades. Y abajo tiene las herramientas. O sea, estas herramientas son frases que a mí me han ayudado a convivir bien con mi cuerpo, a reconciliarme con la comida, porque también estás peleada todo el tiempo con la comida y reconciliarte con la comida es bien importante. Mi reconciliación vino en la pandemia, en ese momento en el que me pude estar sola en mi casa, porque me quedé yo sola encerrada, haciéndome de comer, comiendo rico. Sentándome, fíjate cuánto tiempo, ¿no? En que pudiera yo comer bien, rico, con mi sazón. Sin cargarte de todas las culpas de la humanidad. Exacto. ¿Y cuáles son las frases que a ti te han ayudado? Por ejemplo, la palabra gorda no es un insulto. No, es descriptivo, sí. Fundamental. Que todos nos aprendamos esa frase, ¿no? Porque para insultarte siempre está gorda. No, esa es una descripción, no es un insulto. O pasear en la playa después de comer un bocadillo y pasear en traje de baño, por ejemplo. Ser cursi es correcto, porque también
este asunto como de sentirse bonita en una gorda es como, ay, parece tamal mal amarrado. En fin, siempre hay dispositivos de violencia que... otra cuestión, otra frase, pues es cuando te rompen el corazón, que a las gordas nos pasa, creo que todos los tiempos. No, a todas nos pasa. Sí, pero... A mí me lo rompieron a veces en 80,000 pedazos, o sea, no. Sí, pero como que sí, la corporalidad gorda es constante, esta fractura, porque justo los chicos, aunque sean gordos, y eso es importante, no les gusta salir con gordas. Eso es muy controversial para mí, pero Sí, sucede. y esto que tú llamas el odio, la violencia, es más contra las mujeres, mucho más, Sí, ¿verdad? muchísimo más. Es una cuestión cultural muy fuerte. Aunque ahora me sorprende que cuando me han llamado para ir a algunas charlas sobre este tema, hay mucho público de chicos y preocupados porque ya entre ellos mismos están ejerciendo estas violencias. Entonces ahí ya hay como un foco rojo. También yo regularmente no trabajo para hombres, o sea, mi trabajo es más con mujeres y para mujeres, pero ahora sí me he sorprendido. Pero yo he visto performance, porque ahorita les voy a contar lo que hace. Y también hay un performance que yo quiero que tú nos expliques el significado. Bueno, hay uno, por ejemplo, donde estás completamente desnuda en un lago artificial. Sí, así es. Hay otro que me impresionó mucho y había un público mixto. Tú estás desnuda y te van clavando agujas como con florecitas. Sí. Pero yo hacía así, me puse los lentes y vi que sí, que eran agujas y que te las estaban clavando. Entonces, si tú me pudieras explicar el significado. Voy como buscando imágenes que generen potencia, que hagan mi cuerpo más potente. De por sí quitarse la ropa, mostrar, ya es una potencia por sí sola. Dificilísimo. Sí, la gente se perturba mucho porque le estás mostrando algo que no espera. No esperan ver una panza, no esperan ver carne floja. Pareciera que el desnudo siempre tiene que ser perfecto, delgado, con un culto muy occidental. Y cuando le sacas esto, Bueno, empieza... aún con toda esa descripción que acabas de hacer, yo creo que de repente voltear y encontrarte a una mujer desnuda en medio de un lago, pues sí sorprende. O sea, ¿cómo elegiste tú la desnudez? ¿En qué momento dijiste, por aquí me voy? Pues alguna vez haciendo una acción, pues estaba yo con mi ropita trapeando, no sé qué estaba haciendo, no me acuerdo muy bien. En una acción pública. En una acción pública, en una performance. Estaba performando con mi ropita y entonces la gente estaba muy atenta viendo. Estaba yo en una ciudad muy conservadora. Y entonces de pronto pues la acción continuaba con que me quitaba algo de ropa y cuando me empecé a quitar la ropa la gente se salió. Y entonces dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué se están saliendo? Y yo volteé alrededor y había otros compañeros que también estaban accionando, que estaban desnudos desde el principio, pero eran corporalidades muy delgadas. Y entonces pues ahí noté que lo que estaba haciendo ruido era mi cuerpo. Mi corporalidad gorda. Y entonces dije, no, pues aquí hay que atacar. Esa fue como ya la decisión final. Y tengo una antes de la universidad justamente, donde trabajé un tiempo con un colectivo medio violento que se llamaba CEMEFO, ¿no? Y este colectivo justo fuimos a parar al Museo Rufino Tamayo cuando el eclipse. Y salieron notas en el periódico porque lo que hicimos y no hicimos. Y una de las notas en este periódico 1+1, que era la prensa escrita, donde ibas y comprabas el periódico físico, me describía como una mujer flácida y gorda.
Era una chica de 22 años que... ¿Cómo describes así a una chica de 22 años? ¿Cómo describes así a nadie, a cualquier edad? O sea, una mujer flácida y gorda. Y creo que ahí eso marcó mi vida. Y a lo mejor como que lo traté de ocultar, de cobijar un tiempo. Y después esa segunda acción ya fue como la explosión para decir, oigan, ¿qué les está pasando, no? Este es mi cuerpo y a mí no me da pena. Vamos ahí tantito a un corte y regresamos con nuestras recomendaciones. Abiertamente, continuamos. Abiertamente, regresamos. Nuestras recomendaciones de lecturas y películas. Cuerpa, herramientas para una gorda rebelda, con textos de Erika Bulle. Es el libro del que ella ya nos está hablando, pudimos ver la portada. Un libro que yo les había recomendado antes y que se los quiero volver a recomendar porque nunca sentí con tanta claridad cómo una puede acosar a las personas a las que quiere sin siquiera darse cuenta. Es Hambre, Memorias de mi cuerpo, de la escritora estadounidense Roxana Gay. Trata de lo que ella describe como su superobesidad mórbida. Llegó a pesar 260 kilos, una mujer inteligente, profesora, escritora, y es terrible cómo va narrando el sufrimiento de habitar un cuerpo que la hace ser víctima de constantes descalificaciones y humillaciones. Lo más impresionante de este libro es el dolor que nos transmite ante su sentimiento constante de ser excluida, porque la realidad la excluye. Otro muy buen libro, 10 gritos contra la gordofobia, de la activista uruguaya Magdalena Piñeiro, de la que les hablé hace un rato, residente en las Islas Canarias, donde participó en la fundación de Stop Gordofobia. Ya no existe Stop Gordofobia, pero siguen abierta su página Facebook, su Instagram. O sea, se puede encontrar allí todo el recorrido que ellas hicieron los años que existió. ¿A ti te gusta? ¿Qué te parecía Stop Gordofobia? Alto Gordofobia. Mira, yo tengo algunas cuestiones ahí, obviamente, como discrepancias, basadas sobre todo en las geografías. La geografía, estar en Islas Canarias no es lo mismo que estar en México, desde la cantidad de gente que habitamos este país hasta la situación económica, social que vivimos. Entonces, tendría ciertas discrepancias, pero sí creo, ese libro en especial creo que no se consigue aquí en México. Tan fácil, si no hay otro. ¿Cuál, perdón? El de 10 gritos. No. Yo todo lo que recomiendo lo vi, lo leí. Lo compré en Kindle. Sí. Pero si vas a una librería, no es tan fácil. Stop Gordofobia, que también es de Magda, ese sí es más fácil. O sea, de que lo tengamos. No, pero el de 10 como gritos físico. de veras sí se me hace bien importante de leer y sí se puede comprar en PDF. Y ahora un clásico de los feminismos de la tercera ola en Estados Unidos, El mito de la belleza, cómo las imágenes de la belleza son utilizadas contra las mujeres, de la escritora Naomi Wolf. Wolf indaga las maneras en las que los ideales de belleza femenina se han ido construyendo en las distintas épocas, restringiendo la libertad, sobre todo de las mujeres, y colocándonos en el anhelo de lograr modelos inalcanzables que nos fragilizan en el terreno emocional, sexual, laboral, etcétera. El documental Fat Front, Frente Gordo, pero yo lo encontré como Fat Front. 4 jóvenes activistas comienzan el movimiento Cuerpo Positivo en Noruega. Una de ellas dice, cito, llevo tanto tiempo reducida a ser solo un cuerpo, el aprendizaje de rechazarse así a una misma, las dietas que no funcionan, el acoso en la escuela y los comentarios en la familia, está hecho con mucho humor. Una de ellas dice, cito, es como si la promesa de la felicidad estuviera al final de una ensalada. Otro documental, Gordofobia, Cuerpos Empoderados, es un trabajo colectivo creado como parte de las jornadas Engordando Horizontes, entrevistas con mujeres que reivindican la palabra gorda para extraerla del espacio de lo peyorativo y narran las violencias de las que han sido objeto solo por la forma de sus cuerpos. Participan mujeres como Magdalena Piñeiro y la activista mexicana Liz Misterio, está en YouTube.
¿Hay algo que tú quisieras recomendarnos, Erika? Creo que viene muy bien esta película que es La Señorita Sunshine. No sé si con esta niña que igual, ¿no? Ella quiere estar en el concurso de belleza, su familia la apoya, pero todo lo hace adverso, ¿no? Y acaban huyendo porque casi destruyen el concurso. Sí. Y esa me parece como muy, muy certera en cuanto a cine, ¿no? Y en cuanto a libros, pues hay varios libros ya. Brigitte Tobar, por ejemplo, de Tenemos Derecho a Permanecer Gordas. Laura Contreras, por ejemplo, que es de Argentina, y ella tiene una compilación muy buena que se llama Cuerpos sin Patrones. ¿Cuerpos? Sin patrones. Sin patrones, ok. Buenísima, que lo hace junto a Nicolás Cuello. Y tienen traducciones de Charlotte Cooper, que es como la gran activista, ¿no? Entonces yo recomendaría este material. Querida, nos saltamos un punto bien importante. Nos estabas explicando cómo elegiste la desnudez, pero no llegamos al significado, porque a mí me impresionó muchísimo, de cuando un señor te va clavando las agujas. De este tamaño las agujas. Bueno, duele verlo. Lo de las agujas tiene que ver, empezó siendo la cuestión del dolor, ¿no? Como una forma de desfogar y de decir, todo lo que está pasando en mi vida se traduce a estas punciones. Y a partir de ahí, pues construir imágenes, ¿no? Que fueran estéticas, como esta de las flores, que es como un jardín. O sea, ir construyendo mi cuerpo como un jardín hermoso, por eso las flores. Sin embargo, después me di cuenta que en realidad no era tanto dolor. O sea, que también me gustaba, que me divertía y que me generaba otra potencia con la gente, ¿no? O sea, que sí generaba la atención. Y entonces decidí seguirlo haciendo. Ahorita ya voy cambiando también los rubros porque también la cuerpa se cansa, en fin. Entonces, pero bueno, ese es el sentido como de las agujas, ¿no? Empieza siendo la queja, el dolor y acaba siendo la herramienta de placer y de belleza. Y hay hiciste otro donde tú te tatuaste acá. Iba a ser gorda, rebelde, Así y es. algo pasó y ya rebelde no cupo. Pero digo, lo hiciste en público, pues a sí. eso me refiero. Sí, pues iba a ser la palabra gorda rebelde y de pronto los tiempos, ese día había muchísimo tráfico y el tatuador llegó un poco tarde. Y entonces los tiempos pues empezaron a cerrar. Y después venía otra performer que no quiso compartir el escenario porque era un escenario muy largo y yo decía, bueno, pues yo me sigo haciendo completa la frase en una esquinita, que te sigan viendo y al final pues enseñamos todo, pero no quiso, esto de los egos a veces nos matan, y no quiso compartir ese escenario y pues bueno, llegó hasta gorda. Entonces te cuento, esto sí es muy lindo y muy chistoso. Cuando me levanto, o sea, porque bueno, el tatuador también es una persona grande y entonces se recargaba mucho y fue como muy cansado. Termina la frase y me levanto encima, me pongo encima de la mesa parada, la gente ve y lo que empieza a decir es, ¿cómo? ¿Después de tanto se pudo levantar? Y dije, bueno, pero pues sí soy gorda, pero tengo 2 piernas, tengo energía, o sea, es como si por tatuarte, siendo gorda, ya no me hubiera podido levantar, me hubiera tenido que quedar acostada. O sea, fue como muy raro, ¿no? O desmayarte del susto y porque duele. No, pero... Pero, ¿qué nos sugieres tú? O sea, yo de verdad no quisiera nunca jamás en mi vida cometer el error de lastimar a alguien por ninguna forma de discriminación, pero específicamente siento que nos damos menos cuenta porque está lo que ustedes, las activistas, llaman el pretexto, dicen el pretexto de la salud, que utilizamos el pretexto de la salud para invadirlas. Entonces, tú sugiérenos, porque al menos yo sí quiero cambiar. Yo creo que lo principal es no opinar sobre los cuerpos
que no son el tuyo. O sea, no tienes por qué opinar ni la cantidad de la comida, ni la ropa, ni el peso, ni nada. Si la persona no te externa que se está sintiendo mal, que no tienes por qué decir qué bien te ves hoy, te ves más delgada. Eso es horrendo, ¿no? Tampoco tienes por qué poner Decir te ves ejemplos. más delgada, no hay que hacerlo. No hay que hacerlo. O sea, simplemente no tienes por qué decirle a nadie que se ve bien hoy. Todos los días se ve bien. Ay, no, pero te quiero decir que qué linda te ves con esa blusa que traes. No, eso sí Bueno, lo puedo puede decir. ser, pero no sería lo más acertado actualmente y en una persona gorda como qué bien te ves porque adelgazaste, qué bien ok. el día de hoy te ves más delgada, qué bien te ves. Sí, ¿no? sí, en ese Tampoco contexto, hacer sí. comentarios desatinados como soy un cerdo, subí 4 kilos y eres una persona delgada. Porque imagínate lo que me estás diciendo a mí. O sea, me siento como una vaca, me pesé y subí 2 kilos. No, bueno, pero pues si yo tengo 40 kilos más, entonces si tú eres una vaca, pues entonces ¿yo qué soy? Esas son las cosas que la gente no hace conciencia. Y te las dice, pero en realidad te las dice sabiendo lo que está diciendo. Híjole, no necesariamente, ¿no? Y no sé. Y lo que ya tú llamas odio, me imagino que es bastante más brutal. Sí, pues seguramente este programa, si tiene chat o algo así, no lo sé, vas a encontrar cosas como oink oink o insisten en ser gordas y morir y son un gasto público. No. A ver, ¿verdad que ustedes que ven el programa y que lo van a ver jamás pondrían esas insensateces? No, ¿cómo crees? Ojalá. No, eso no va a pasar. No, abiertamente lo ven personas cariñosas y educadas. Ok. Espero. Erika, querida, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. La verdad sí aprendí mucho escuchándote y espero que así ha sido para los demás. Gracias a ti, María Teresa. Erika es doctora en arte y diseño por la UNAM, artista visual, activista gorda y performancera. Gracias, Erika, por su presencia y sus palabras. Nos quedamos llenos de preguntas para analizar cada uno consigo mismo. ¿Cuántas veces hemos utilizado palabras discriminatorias contra otras personas solo porque sus cuerpos son distintos de los nuestros? ¿Cuántas veces hemos actuado de manera excluyente por recrear ideales imposibles de belleza que sin la menor duda nosotros tampoco cumplimos? Gracias por acompañarnos, los esperamos la próxima semana para seguir conversando abiertamente. Leemos sus opiniones en YouTube, en Facebook. La botella con nuestro mensaje de hoy se fue al mar. Llegó a sus playas, les escuchamos.